¿De dónde surge nuestro nombre? ¿De dónde surge nuestro nombre? El nombre de Nigeria fue tomado del río Níger que corrió por el país. Este nombre fue presuntamente acuñado a finales del siglo XIX por la periodista británica Flora Shaw, quien más tarde se casó con el barón Frederick Lugard, un administrador colonial británico. El origen del nombre de Níger, que originalmente se aplicaba solo a la parte media del río Níger, es incierto. La palabra es probablemente una alteración del nombre tuareg Egereu Igerewen, usado por los habitantes a lo largo de la parte media del río, alrededor de Tombuctú, antes del colonialismo europeo del siglo XIX. Nigeria hoy está marcada por el surgimiento en varias épocas de civilizaciones, reinos, estados e imperios, así como un gobierno califato y colonial, antes de la fundación del Estado-Nación de Nigeria en 1914 y su posterior independencia en 1960. Pruebas arqueológicas de varias partes de Nigeria sugieren que algunas de ellas fueron ocupadas por el hombre desde el Paleolítico o periodo de la Edad de Piedra Antigua, y que tales poblaciones parecen haber estado físicamente y culturalmente contiguas con los habitantes actuales. En el norte, los grupos más poblados comprendían el Hausa, el Kanuri, el Bolawa, el Ngizim, el Menga, el Margi, el Buduma, el Kotoko y los Fulani, que se unieron en el siglo XIX a través del comercio, la jihad y la conquista. De todos estos pueblos, los Kanuri, los Hausas y los Fulani participaron en la formación del Estado y el proceso de construcción del imperio. El pueblo Kanuri estaba estrechamente relacionado con el pueblo de Kanem en la parte oriental del lago Chad, en el que un reino que comprende varios estados pequeños surgió en el siglo IX. Surgió el Cefawa, que finalmente llegó a dominar toda el área del lago Chad. El comienzo de este imperio coincidió con el surgimiento de Mali y Al-Caucao o Songhai, y con el periodo de la grandeza de Ghana. Durante muchos años, lo que llegó a ser conocido como el Imperio Kanuri se componía de dos partes separadas por el lago, Kanem en el actual Chad y Borno en este país, Nigeria. En el país Nigeria hay tres grupos étnicos mayores: estados de Hausa, estados de Igbo y estados de Yoruba. El pueblo Hausa es por mucho el más numeroso y ocupa la mayor parte del norte del territorio nigeriano. Se componían de dos grupos principales de 7 estados cada uno. El primer grupo de estados incluía Biram, Daura, Katsina, Zaria, Kano, Rano y Gobir, mientras que el segundo grupo incluía Kebbi, Zamfara, Nupe, Gwari, Yauri, Ilorin y Kwararafa. Los temas políticos y religiosos constituyeron el desarrollo de los estados Hausa hasta principios del siglo XIX. La búsqueda de entidades políticas más grandes y más seguras se destacó como el tema dominante de la vida política Hausa. Así, desde el siglo
XV. Hubo una intensa rivalidad y conflicto entre Kano, Zazao, Zaria. Entre 1500 y 1800 había habido intentos infructuosos de construir imperios duraderos soldando juntos muchos de los numerosos estados Hausa. En consecuencia, durante varias fases, una potencia subió a la preeminencia solo para ser suplantada por otra. Durante el siglo XV, Zazao, bajo la legendaria reina Amina, estableció lo que el primer imperio Hausa fue. En efecto, el dominio Zazao se dice que se extendió por territorios hasta el Benue y el Níger, y de alguna forma sobre Bauchi, Kano y Daura. La época de Amina fue sucedida por la imposición del señorío de Borno en los estados de Hausa. Después de la Yihad del siglo XIX de Uthman Dan Fodio, los Fulani ocuparon el norte de Nigeria, dominaron los estados de Hausa y establecieron el califato de Sokoto. El territorio Hausa y Fulani era reconocido por las obras de cuero y exportó zapatos a España a través de rutas comerciales transsaharianas. Entre los tres grupos étnicos mayores hay imperios nigerianos centrales. Los reinos e imperios nigerianos centrales. Al sur de la tierra de Hausa y de Borno, el número de grupos étnicos era legión. La heterogeneidad étnica alcanzó su pico en la región de la meseta de Bauchi, provincia de Adamawa. La gran mayoría de los grupos étnicos al sur de la tierra de Hausa y Borno parecen no haberse organizado en estados estrechamente integrados. En esta región políticamente fragmentada, los Yukuns, Guararafa, de los valles de Gongola, Benue, Igala, Ibirapanda, Nupe, Oyo, Yoruba del cinturón de la sabana, así como los Borgawa y el Edo se organizaron en reinos comparativamente poderosos e imperios. Otro grupo étnico es los Yorubas. Yoruba, reinos y imperios. Los reinos Yoruba comenzaron alrededor del siglo XI. Los diferentes reinos compartieron la creencia de que sus varios fundadores se organizaron y originaron de Ife. El reino era la unidad del poder político, pero la identidad cultural iba más allá del reino para incluir a los grupos subétnicos que hablaban el mismo dialecto. De estos grupos subétnicos, los principales fueron Oyo, Egba, Egbado, Ijebu, Ijesha, Ekiti, Ondo, Akoko y Owo. El más exitoso de los reinos Yoruba en la construcción de su poder fue el reino Oyo. Aprovechando su ubicación, creó una fuerza de la caballería que le dio dominio no solo en toda la zona de Oyo, sino también en las partes vecinas de Borgu y Nupe, sobre Egbaland y Egbado, así como sobre Dahomey y Porto-Novo, reinos e imperios de Benín. El corazón del reino de Benín pertenece al grupo Edo. El reino, casi sin duda, ha estado en existencia por menos de un milenio. Las tradiciones conservadas por la propia monarquía remontan con un grado de convicción a un origen alrededor del siglo XIII. Se estima que unos 30 gobernantes han reinado en ese lapso de tiempo.
Más allá de eso, nos encontramos con relatos mucho más vagos de una monarquía anterior que se extiende sobre otros 30 reinados al supuesto primer asentamiento del Edo en esa área. La tradición insiste en el que el heredatorio de los jefes de Uzama existió en Benín antes de que se estableciera la actual línea de reyes y que el suyo fuera el más antiguo de todos los títulos de jefatura de Benín. También es posible que haya evolucionado desde dentro de esta comunidad de Edo una jefatura suprema de carácter hereditario o electivo que habría dado a Benín una experiencia temprana de la realeza. El tercer grupo étnico es los Ibos, los reinos y comunidades autónomas de la región del Delta y Nigeria Oriental. Al sur del Edo y el Yoruba están los pueblos de la región del Delta y el Igbo en el este del Níger. Varios tipos de instituciones sociales y políticas se encuentran entre los pueblos de la región del Delta. Incluyen los reinos de Abo e Ishekri y las sociedades fragmentadas de Ukwane, Uhobo, Isoko e Ijo. El reino Ishekri parece haberse desarrollado ya a mediados del siglo XVI. El reino gobernado por un Olu y un concilio de Ojoye es muy compacto. Comprende la capital de Ode-Ishekri y unos pocos asentamientos dispersos a lo largo de los ríos Forcados, Escravos y Benín. El Ijo, también establecido en esta región durante varios siglos, ha dispersado reinados, incluyendo el Egbema, Gbaramato y Ugbe Ijo, alrededor del río de esclavos en el estado actual del Delta. Nembe, en el estado de Bayelsa, etc. Aunque el desarrollo del reino de Abo era incierto, era aparentemente lo suficientemente poderoso para tener influencia sobre la mayoría de los clanes ribereños, así como algunos clanes de tierras altas. El informe de la inteligencia compilado por los británicos en los años 30 listas Ogume, Ashaka, Amai, Osisa, Afo, Adiai, Aso, Umuolu, Okpai, Utuoku, Akarai y Oña, como algunos de los clanes que reconocieron la autoridad del Obi de Abo. Los Ibus a menudo se clasifican entre las sociedades no centralizadas. Esta categorización se debe al hecho de que los Ibos no vinieron bajo el paraguas de un solo estado o evolucionaron del sistema estatal de cualquier tamaño. Sin embargo, a pesar de esto, la sociedad y la cultura Ibo disfrutaron de una uniformidad básica de patrón y de ideas cosmológicas y sociales, pero a través de su dominio militar y su posición como portavoces del oráculo. Los Aro establecieron lo que ascendía a un estado teocrático sobre el este de Nigeria. La colonia de Lagos nació en 1861, después de la conquista de Lagos por los británicos. La colonia fue administrada por un gobernador con un consejo legislativo. Las influencias externas. Influencias externas hasta 1861. La primera influencia externa
vino de las actividades comerciales de los comerciantes musulmanes del norte de África y Arabia. Los comerciantes musulmanes llevaron consigo a Nigeria el Corán y convirtieron a la gente. Estos árabes comerciaban en oro, marfil, hierro, pieles, nueces de cola, esclavos y chicle. Dos de las cuatro rutas comerciales transsaharianas conectadas directamente al norte de Nigeria. Desde Túnez, la tercera ruta pasó por Gadames, Gat y el país de Aer, hasta las tierras de Agades y Hausa. Paralelamente a al este, estaba la cuarta ruta de Trípoli a Murthuk en Fezzan, a través de Bilma y en los territorios de Kanem y Borno en la región del lago Chad. El comercio atlántico de esclavos, que comenzó en el siglo XV, fue la mayor migración intercontinental en la historia mundial antes del siglo XIX. Durante 300 años, más africanos que europeos cruzaron el Atlántico cada año. La evolución de la esclavitud de plantación controlada por Occidente, la revolución en la tecnología marítima y el movimiento de la agricultura de plantación mediterránea en la cuenca atlántica trabajaron juntos para crear el comercio atlántico de esclavos. El complejo económico, a veces llamado Sistema del Atlántico Sur, centrado en la producción de alimentos básicos tropicales en Brasil, el Caribe y el sur de América del Norte. Los portugueses, los españoles, los holandeses, los franceses y los ingleses estaban todos involucrados en la trata de esclavos. Después de la abolición del comercio de esclavos en Gran Bretaña en 1807 y en el sur del Ecuador en 1834, siguió el crecimiento del comercio legítimo estimulado por la penetración del capital comercial europeo en Nigeria, esencial para el desarrollo del capitalismo. La exportación de cacao, cacahuete, caucho, aceite de palma, etc., al mercado mundial fue un medio por el cual los recursos de la economía natural de la Nigeria precolonial, que hasta ahora dormían en inactividad, se liberaron en la esfera de circulación y se utilizaron para el aumento adicional o expansión del capital, un proceso mundial de acumulación de capital. El resultado de esto fue un cambio de la colonización europea en la costa a la penetración europea en el interior. Esto fue facilitado por la exploración del río Níger y fue seguido por las actividades misioneras, la conquista y la colonización. El Estado-nación nigeriano en la gestación, conquistas, tratados y fusiones desde 1861 hasta 1914. Cronológicamente, la conquista de Nigeria a través de la campaña militar fue inaugurada por la anexión de Lagos en 1861. En 1878, Onitsha fue saqueada y Asaba bombardeada. Del mismo modo, en 1884, la Compañía Nacional Africana había concluido 37 tratados en los territorios del Níger, incluyendo Atani, Onitsha, Abo, Osmala, Ndoni, Uku, Odegbe. Las guerras internas
entre los Yoruba, causada principalmente por el declive del Imperio Oyo y la rivalidad por el control del comercio, dieron a los británicos la oportunidad de ganar control político más allá. En 1886, a través de los esfuerzos del príncipe británico de la Misión de Paz, dirigido por el Reverend Samuel Johnson, se firmó un tratado para concluir la guerra de Ibadan y Kitiparapo. Con el exilio de Yaya de Opodo en 1887, su territorio pasó a formar parte del protectorado de Níger. En 1892, la Compañía Africana Unida luchó contra Aguilar. El 19 de enero de 1893, el gobernador de Lagos, Gilbert Thomas Carter, firmó en Abeokuta un tratado de amistad y comercio con Oba Osokalo, el Alake de Ebaland. Una vez más, el 3 de febrero de 1893, Carter concluyó un tratado similar con Oba Adeyemi, el Alafín de Oyo. Estos tratados abrieron el país Yoruba a la penetración Europa. En 1894, Ebroimi, el fuerte de Nana el-Shekri, fue bombardeado y Nana, exiliada por la acusación de tráfico de esclavos e interferencia con el libre mercado. En 1896, una expedición fue lanzada contra Brass y la comunidad fue sacada. El descubrimiento británico del uso del caucho para la producción de neumáticos hace que la entrada en el bosque de Benin sea imperativa. En una expedición importante montada contra en Benin en 1897, la ciudad fue saqueada y su tesoro saqueado. Poco después de la revocación de la Carta de la Compañía Africana Unida y poco después de su nombramiento como Alto Comisionado británico para establecer el control británico sobre el norte de Nigeria, lugar en una impresionante ceremonia en Lokoja el primer día de enero de 1900, el Califato de Sokoto, un protectorado británico. Aunque esta declaración fue recibida con feroz batalla, en 1906 la mayor parte del norte había caído en manos de las fuerzas imperiales británicas. La resistencia a la dominación extranjera se fue reduciendo gradualmente a medida que se trasladaba desde las zonas costeras y las orillas de las principales vías navegables hacia zonas menos accesibles. Por lo tanto, las personas que controlaban los asuntos buscaban nuevos arreglos políticos. El Comité de Salburn sobre la amalgamación recomendó en agosto de 1898 que los británicos territorios de Níger sean en última instancia amalgamados. En mayo de 1906, la colonia de Lagos y el protectorado se amalgamaron con el protectorado del sur de Nigeria para formar la nueva colonia y protectorado del sur de Nigeria. La segunda entrega tuvo lugar en 1914, cuando estos territorios en el sur se combinaron administrativamente con el protectorado del norte de Nigeria, dando origen a la entidad geopolítica que se denominaría Nigeria, en la evocación del río Níger y el área que fluye a través. Gracias por escucharme. Adiós.